Vamos a hablar ahora con Juan Cruz Margueliche. Él es geógrafo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Es profesor adjunto de Geografía de Asia, África y Oceanía. Está especializado en estudios chinos por el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, vamos a hablar un poco de Argentina, del contexto actual de inserción en el mundo, de las corrientes culturales, bueno, temas amplísimos que, bueno, quizás él nos pueda acotar y ayudar a comprender un poco más, bueno, el contexto en el que está Argentina, las corrientes migratorias. Se habla siempre de la inserción argentina en el mundo, así que, bueno, vamos a despuntar un poco de estos temas, a ver qué mirada nos puede aportar también Juan Cruz. Buenos días, muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación y sobre todo por un tema tan apasionante y complejo, ¿no? Para poder desarrollar. Claro, bueno, básicamente era que queríamos tomar contacto con alguien que siguiera estos temas más de cerca. Hay como un discurso, ¿no? Esto del rol de Argentina como siempre mira hacia el mundo, o mejor dicho, cómo el mundo nos ve a nosotros, ¿no? Hay como un discurso recurrente en la política, en la sociedad. eh, por otro lado, ese influjo histórico de las olas migratorias, ¿no? Que en definitiva desencadenan en esto que hoy somos como sociedad. ¿Cuál es el momento en el que se encuentra Argentina en esa materia, en esto de insertarse en el mundo, por ahí en lo económico, pero también respecto a las olas migratorias, corrientes que están llegando? ¿Qué están viendo ustedes los investigadores en esa materia? Bueno, ahí yo lo primero plantearía es qué entendemos por cultura, ¿no? Vos hablabas muy bien, bueno, esta idea de qué idea de cultura, cómo nos ven, cómo nos vemos, cómo nos autoidentificamos. Y ahí lo que realmente ha primado siempre es una idea de cultura muy esencialista, ¿no? Como que hay una cultura, un territorio y una configuración política. Y lo que realmente vemos es, como vos decís, en un proceso histórico de migraciones internacionales en diferentes momentos del siglo XX, migraciones de países limítrofes, migraciones internas, un montón de transformaciones, hace que entendamos o que debamos entender la cultura como una configuración cultural, ¿sí? Como un conjunto de actores de diferentes correlación de fuerzas que van configurando una manera de relacionarnos. Por supuesto que en la cultura hay sectores más hegemónicos y otros subalternos, pero en primer término deberíamos hablar más que de culturas o de configuraciones culturales en un mismo territorio. Eso por un lado. Y por el otro, la inserción a nivel global. Bueno, hoy tenemos un mundo bastante convulsionado, ¿no? Más allá de la pandemia, el gran crecimiento de China, ya no como un país emergente, sino un país emergido, segunda economía del mundo, planteando, bueno, un montón de proyectos económicos y también toda una manera cultural diferente a la que estamos acostumbrados a entender de Occidente. Y bueno, y ahí también estamos nosotros tratando de comprendernos en un mundo que nos exige nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Ya es muy difícil hablar del Estado-Nación con una lógica pura y cerrada, sino que tenemos que hablar de un mundo cada vez más globalizado, más relacionado, pero ahí no significa globalizarnos que nos estemos relacionando, ¿no? Porque generalmente la globalización prima una mirada netamente economicista, y en realidad tenemos que cambiar un paradigma cultural para poder llevar adelante un montón de desafíos que tenemos de inmediatez, ¿no? Ujú, A nivel global y mundial. ujú. Y es como una mirada generalizadora también de esa inserción, ¿no? Sin matices, como si el hecho de que por sí mismo te vincularas a tal o cual potencia hegemónica, ya eso implicara algún beneficio per se, ¿no? Te quería consultar respecto a ciertos vínculos que ha establecido el país, uno podría decir con menos prejuicios, o ha sido proclive a vincularse con menos prejuicios con diferentes países, o a la hora de mirar estas posibles inserciones en el mundo, qué nos conviene en materia económica, qué nos conviene en materia política, la geopolítica como esa puerta o esas respuestas que espera el país. Digo, se mira a Estados Unidos, se mira a Europa o a algunos países de Europa como esa mejor opción, y en ocasiones, y lo hemos visto en el caso de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Se Sí. mira con cierto prejuicio a otras potencias mundiales, el caso de Rusia, el caso de China. ¿Qué explica esa reticencia para vos, desde la investigación, desde la academia? ¿Qué explicación le podemos encontrar, bueno, a esos prejuicios acaso, o esas críticas mayores respecto a algunos países en cuanto a esa inserción posible de Argentina?
Bueno, es muy interesante la pregunta. Yo creo que ahí, más que una dimensión, creo que son muchas dimensiones que condensan y que hacen entender nos podía acercar a entender esta mirada más negacionista de relacionarnos con Rusia o con China. En primer lugar, yo creo que hay que remitirnos un poco a esta matriz colonial imperialista que hemos tenido durante mucho tiempo para entender esta idea siempre de Occidente-Oriente, ¿no? Que este Oriente es algo homogéneo, inerte, uniforme, donde Oriente es todo lo que está fuera de Occidente. Y ahí hay un libro de Edward Said, Orientalismo, que es un libro de fines de la década del 70, donde Said lo que hace es denunciar que todo lo que entendemos por Oriente es una construcción de la empresa cultural anglo-francesa norteamericana. Es decir, bueno, cómo construyeron estos imperios antes de colonizar materialmente un territorio. ¿Qué hicieron? Aprovecharon la poesía, la novela colonial, las crónicas, las exploraciones. Bueno, esos fueron armando toda una geografía imaginaria que en realidad lo que hizo Occidente no es conocer in situ a estas comunidades, ¿sí? Como ha hecho la antropología más contemporánea, ¿no? Sino lo que ha hecho es caer en generalizaciones. Pero como dice Said, que es un palestino, era un palestino, un intelectual, las generalizaciones son descripciones que no son inocuas, ¿no? Cuando uno generaliza hay una intencionalidad. Entonces siempre tendemos a generalizar al otro, muchas veces a territorializarlo, ¿no? Todo lo que está en China, todo lo que está en Rusia, y en realidad hay un montón de cosas que en Oriente y Occidente podemos compartir, pero necesitamos herramientas claras para poder entender y definir. Por otro lado, hay una geopolítica de los laboratorios también, que eso tuvo mucho en juego, ¿no? Bueno, ¿quién podía vender la vacuna? ¿Por qué no se compraba la Pfizer? ¿Y por qué la rusa? La China. Después los estudios fueron demostrando que la rusa tenía mucha efectividad, que la China por ahí tenía más efectividad en la variante Delta. Ahora tiene que ver también con la hegemonía de los medios hegemónicos, ¿no? Bueno, ¿de dónde se hace noticia? ¿Quién concentra la mayor cantidad de voces dentro de este proceso de difusión? Y hemos visto que, bueno, ha costado que gente ha tenido cierta reticencia a una vacuna. También en algunos países hay que entender que hay ciertas comunidades que tienen una mirada muy particular con las vacunas, no solamente con las vacunas del COVID, sino en general. Entonces eso ha hecho también que haya como una disputa. Y después también hay una lucha clara, ¿no? Hoy América Latina tiene una salida necesariamente regionalista para poder afrontar, ¿no?, las exigencias económicas y globales del mundo. Y el patio trasero, como solía decir y suele decir Estados Unidos, hoy hay otro invitado que es China en la región, ¿no? Entonces lo que mejor puede ser Argentina y América Latina es tratar de sacar ventaja de esa disputa y tratar de poder poner en agenda qué necesita Argentina, qué necesita América Latina, porque uno de los grandes miedos que se tiene hacia China es que Argentina y América Latina caigan en un proceso de reprimarización de la economía. Entonces el desafío también es parte de interpelarnos como país y como comunidad latinoamericana, ¿no? En este Claro. contexto. Juan Claro. Cruz, buen día. ¿Cómo te va? Agustín Amado soy. ¿Qué tal? Buen Bien. día, un gusto. Pero bien, igualmente. Pero también está, más allá de esto, de lo cultural o de las oportunidades a las que haces referencia, esta visión que tiene que ver con la ideología, que es la Mm. cosmovisión, en donde la cosmovisión de China, la percepción que tiene para sí, por ejemplo, no solamente de la economía, sino de las formas de gobierno, de organización del Estado, de planificación, también marcan diferencias importantes con cosmovisiones como las que rigen, por ejemplo, las que son imperantes en países como el nuestro. Me parece que también pasa por ahí la distinción, esa visión política o ideológica de las cosas o del mundo. Sí, sí, la gran diferencia que tenemos entre Occidente y China en este momento es que Occidente ha podido construir y sedimentar durante mucho tiempo un proceso de cultura hegemónica, ¿no? El idioma, Hollywood, bueno, ha construido toda una red de poder que, bueno, que eso va calando, nos va atravesando, indefectiblemente, como diría Bourdieu en el sentido social del gusto, nos van configurando cosas en eso. China lo que está haciendo muy bien es lo que se llama diplomacia cultural, participar históricamente desde la apertura en todos los foros multilaterales. La nueva ruta de la seda es una manera interesante también de acercarse económicamente a los procesos internacionales. Pero sí, hay una ideología muy distinta que China lo que tiene que tratar de hacer es poder llegar y poder lograr entrar a Occidente con esa postura. Por ahora, bueno, lo está configurando de diferentes aristas.
veremos en el próximo tiempo, que para China los tiempos son muy rápidos, ¿no? En 30 años China convirtió su matriz industrial, productiva, comercial. Bueno, no sabemos hasta qué punto uno puede decir China no lo va a lograr, pero China está buscando también una cuestión de poner su cultura, de poner sus costumbres, de poner una ideología, como decís vos muy bien, en el resto del mundo, ¿no? Y el tema de la tecnología, ¿cómo talla en todo eso, digamos, no? Antes estábamos acostumbrados, digo, antes, estoy hablando hace 150 años atrás, ¿no? Las corrientes migratorias como influjo cultural en los países, ¿no? Esto de éxodos masivos de poblaciones, no sé, la Primera Guerra Mundial, fines del siglo XIX, principios del XX, la llegada de los colonos o llegada de los inmigrantes europeos. Digo, al margen de las corrientes migratorias y las crisis económicas que suelen provocar esas corrientes migratorias, ¿no? No sé, países africanos, el caso de pueblos como el senegalés, ¿no? Miles el pueblo venezolano incluso también, ¿no? ¿Qué hay del auge tecnológico como también un elemento para esa integración en el mundo, ¿no? ¿Qué análisis haces respecto a eso? Digo, hablamos de China, el 5G, por ejemplo. Hablamos de Estados Unidos, esa disputa que están teniendo Estados Unidos y China también como parte de ese dilema geopolítico. ¿Qué hay de eso también dando vuelta? Bueno, ahí en cuanto a la migración y tecnología, bueno, tocas un tema muy interesante que a partir de 1980 en los estudios de migración, sobre todo de los estudios antropológicos, se empezó a estudiar la relación entre migración y tecnología, ¿no? Porque antes de 1980 los estudios migratorios tenían una fuerte mirada economicista, ¿no? Se estudiaba esta idea de factores de atracción y de expulsión. Bueno, ¿por qué la gente se iba y por qué la gente iba a un lugar? O sea, ¿por qué se expulsaba y por qué era recepcionado? A partir del 80 empiezan a estudiar que la cultura puede viajar, ¿sí? Que la cultura, no hay un proceso de asimilación en los movimientos migratorios. Y eso lo descubren los estudios de barrios étnicos en Nueva York, ¿no? Barrios puertorriqueños que en el corazón de Manhattan producían su cultura en un lugar, en un espacio de barrio étnico, como una especie de enclave cultural. Pero a partir de la globalización, la tecnología, los celulares, Internet, se empieza a estudiar cuál es el impacto, ¿no? ¿Qué pasa con una persona que puede tener una información o hablar sincrónicamente con una persona en el momento? Bueno, ¿cómo juega esa idea de estar aquí y estar allá, ¿no? Estar como en un intermedio, ¿no? Esa idea, bueno, ahí hay todo un estudio muy interesante. Hay un antropólogo que se llama Arjun Appadurai que trabaja el concepto de fantasía, del imaginario social, y se hablan de lo que llaman comunidades transnacionales, ¿no? Que son diferentes grupos migratorios que transnacionalmente tienen una conexión, que puede ser religiosa, económica, y ahí juega muy fuertemente el soporte tecnológico. Y por otro lado, lo que vos me preguntabas de la guerra comercial, tecnológica y productiva entre China y Occidente, sí, China viene trabajando muy fuerte con la cuestión tecnológica. China, desde que ingresa a la Organización Mundial del Comercio, empieza a amoldarse a las reglas comerciales, a las patentes, y empieza a hacer algo que hizo en la década del 70, ¿no? Absorber el conocimiento de las producciones y empezar a producir tecnología, ¿no? Entonces hoy el 5G, el tema satelital, la carrera aeroespacial, no se olviden que Estados Unidos hacía mucho tiempo que no hacía un vuelo al espacio y lo pudo hacer recién con capitales privados, sino hasta hace un tiempo alquilaba un asiento en las naves rusas. Entonces China viene pisando muy fuerte con eso, y si uno puede ver videos y hablar con gente que viaja a las ciudades, China va a las ciudades totalmente tecnologizadas, ¿no? Es impresionante el desarrollo tecnológico de las ciudades, sobre todo más costeras, ¿no? Porque China todavía tiene una geografía bastante asimétrica entre el interior y la zona costera más desarrollada. Juan Cruz, la verdad que nos quedaremos hablando muchos minutos más todavía. Seguramente te vamos a volver a llamar, a convocar para seguir hablando de temas así tan apasionantes y que tienen que ver. Claro, uno habla del mundo, habla de la influencia de las grandes potencias y a veces pareciera que en el día a día nos quedará tan lejos, pero bueno, es determinante en nuestro día a día y en nuestro minuto a minuto. Queda más que claro con todo esto que nos ayudaste a pensar a partir de tu conocimiento. Así que seguramente te vamos a volver a llamar para seguir hablando de estos temas. Te agradecemos mucho estos minutos. No, muchas gracias a ustedes y a su disposición. Un saludo a ustedes y a la audiencia. Muchísimas gracias.